Pues yo creo que ya vamos a empezar. Antes de nada, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén en el mundo. Veo una persona nos saluda aquí desde Argentina, otros desde Suiza, desde España, desde Luxemburgo, Inglaterra, o sea que tenemos un poquito de un pupurri de todo. Bueno, el webinario de hoy, titulado El papel de los activos digitales en una cartera de inversión. Yo creo que es un topic bastante importante para toda la gente que maneja activos o incluso que quiere empezar a tomar participación en esta nueva clase de activos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel de Luque, soy fundador y CEO de Block Asset Management. Block Asset Management se fundó a finales del 2017, una gestora independiente en Luxemburgo con la licencia de AFM, y estamos especializados puramente en la gestión de activos digitales a través de lo que son una estrategia de fondo de fondos, ¿vale? Lo que considero que hacemos nosotros es seleccionar lo que pensamos que son los mejores gestores dentro de cada subestrategia de este ecosistema y lo que ofrecemos es principalmente diversificación a nuestros inversores. Hoy estoy muy contento de tener aquí con nosotros a nuestro portfolio manager, a nuestro CIO, Yanis Georgiandelis, Mucho que nos va gusto. a dar un poquito su punto de vista sobre ese papel de los activos digitales en una cartera de inversión. Y ya para entrar un poquito en materia, Yanis, este año está siendo, digo, no ha acabado, por lo cual digo, está siendo un gran año, un año espectacular para los inversores. No digo gran en el aspecto positivo, pero sí gran en el aspecto de noticias, pues ha habido muchísimos eventos, tanto geopolíticos, que perturban lo que son las economías y los mercados globales. Estamos viendo un mercado bajista en todas las clases de activos, no solamente es el mundo cripto, como mucha gente dice, no estamos viendo renta fija, renta variable, todo, ¿no? Estamos en un mundo bajista y vemos pues eso, que suben los tipos de interés, una inflación por las nubes. Entonces, veíamos antes que, o sea, se solía escuchar hace unos años, incluso hace poco, que el Bitcoin y los activos digitales podían ser una buena cobertura, un buen hedge para la inflación. Yanis, ¿tú crees que esto sigue siendo así? Primero, ya que tenemos presencia argentina, voy a intentar usar el acento que es, bueno, de Argentina. Sí, claro, Manuel, efectivamente, la inflación que conocemos este año es una inflación altísima, es la tasa de inflación core, o sea, sin los efectos del petróleo y de la alimentación, o sea, la tasa de inflación de toda la economía y se ve en los Estados Unidos y también en todo el mundo que estamos fuera del rango normal y eso significa que para los inversores no tienen solo que mirar la rentabilidad en términos nominales, sino que ahora implementar estrategias para proteger el valor real de su cartera. Y una, una respuesta puede ser enfocarse en inversiones que permiten y bueno, proteger el valor de la cartera. Una de esas siendo la inversión en activos que tienen escasez. Y Bitcoin aparece como un activo que efectivamente tiene una cantidad limitada de oferta de Bitcoin, con lo cual se puede suponer que el valor va a aumentar a lo largo, mientras que la base monetaria en Estados Unidos es ilimitada. Y eso hizo que, bueno, muchos inversores dijeron que, bueno, invertir en Bitcoin es una buena manera de proteger su cartera contra el riesgo de inflación. Se ha referido también bueno, en el Bitcoin como el oro digital. Y bueno, eso hizo que nosotros quisimos ver si eso es verdad o no. Y nos dimos cuenta de que en realidad hay un error que se comete, que es de pensar que el valor es la misma cosa que el precio. El valor del Bitcoin va a aumentar en términos reales, pero el precio no depende de... es otra cosa que
finalmente el valor. El precio puede bajar y el valor puede aumentar. Y el motor de los ciclos del Bitcoin es efectivamente el cambio, el crecimiento en la base monetaria. Con lo cual, es erróneo, en nuestra opinión, pensar que invertir en Bitcoin puede ser una estrategia para protegerse de la inflación. Vale, o sea, con lo cual descartamos que el Bitcoin sea una cobertura efectiva contra la inflación. Entonces, ¿podríamos decir que el Bitcoin o las criptomonedas son una cobertura contra las acciones? Puesto que parece que esta narrativa también se ha desvanecido, pues los activos digitales caen igual que caen las acciones. ¿Puedes elaborar un poquito en este tema? Sí, en realidad, bueno, este gráfico muestra, es la línea azul fuerte, la correlación del Bitcoin con el índice americano S&P 500 Total Return, y se nota que la correlación entre el Bitcoin y las acciones evolucionó muchísimo durante bueno, los últimos 10, 15 años. Y se nota también que este año aumentó muchísimo. Por ejemplo, si eso es un estudio que se hizo por parte del Instituto CFA, quisieron ver cuando bueno, hubo una caída de un 7.5% o más en los últimos 5 años, cuál era la correlación entre el Bitcoin y el índice S&P 500. Y, por ejemplo, si se usa la información de la segunda línea, en el 2018 la correlación era un menos 0,025, con lo cual era correcto decir que el Bitcoin podía servir como herramienta para protegerse de un riesgo de caída de las acciones. No obstante, si se contempla la información que tenemos para el periodo más recién, por ejemplo, el año 2022, 20, perdón, entonces se nota que la correlación subió muchísimo, llegando a un 0,58 de correlación, mucha correlación, o sea, no se puede proteger, un nivel mucho más alto que el promedio que hayamos conocido durante todo el periodo, durante el periodo que era cerca de un 0,25 durante periodos de caída. Entonces, se hacen estas observaciones, uno puede concluir que hoy en día no se puede más usar el Bitcoin como herramienta para protegerse de riesgo de caída de las acciones. Era el caso, leímos mucho sobre esta posibilidad, pero lamentablemente no es el caso este año y la correlación cambió desde este tiempo. Vale, o sea que entonces, ¿por qué, ya que si no son una cobertura ni para la inflación, ni una cobertura para la renta variable, para las acciones, ¿por qué crees tú que hay que invertir en activos digitales para la audiencia? Es una pregunta muy interesante. Es cierto que en realidad los inversores se concentraron mucho en la inversión en Bitcoin en lugar de la inversión o sea, como para diversificar una inversión en acciones. Y en realidad, si uno ve el nivel de correlación del Bitcoin, por ejemplo, con el oro, y bueno, esta correlación, y son las dos líneas naranjas abajo, la correlación es muy baja, cerca del cero, con lo cual tiene mucho sentido invertir en el Bitcoin, en activos digitales, pero se tiene que hacer adentro de la alocación en inversiones alternativas. O sea, tiene sentido diversificar fuera del oro, fuera de otras inversiones alternativas, porque no hay correlación. Sigue siendo cerca de cero durante periodos de caída o de suba, pero se hace adentro de este marco.
y con lo cual tiene sentido invertir para diversificar en un contexto de cartera, pero no contra una exposición en acciones, sino adentro de una alocación en inversiones alternativas. Vale. Es que me ha venido a la mente ahora el otro día, hace 2 o 3 días, tuve una llamada con unos asset managers de El Salvador. Como bien sabéis, ahí en El Salvador todo es Bitcoin, ¿no? Y me preguntaban ellos, oye, vale que ellos están ahora, pues eso, empujando para que sus clientes empiecen a tomar posiciones en el ecosistema, en algo más que no sea Bitcoin, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, si la más grande de todas, ¿no?, es Bitcoin, o siempre ha sido, ¿no?, hasta la fecha ha sido el Bitcoin, ¿por qué no invierto en Bitcoin y me dejo de líos, de buscar otras oportunidades, etcétera? ¿Tú qué opinas, Yanis? ¿Qué puedes contestar a alguien que tenga esa pregunta? Entiendo este punto de vista, pero las cosas están evolucionando. Hay una tendencia secularia, o sea, de largo plazo, que es que el Bitcoin se va a hacer cada vez menos relevante. ¿Y por qué? No porque el Bitcoin se va a caer o va a desaparecer, no, va a seguir creciendo, pero estamos teniendo muchas oportunidades, mucho crecimiento en otros sectores de esta clase de activos. O sea, es normal que con esta expansión la, el Bitcoin tenga una representación mucho menor. Y el tema es que si un inversor quiere realmente participar eh, plenamente en la rentabilidad de esta clase de activos, si se queda con el Bitcoin, se le va a escapar una buena parte de la rentabilidad. Y otro ejemplo para ilustrar esta tendencia de largo plazo, porque puede ser que algún día, el Bitcoin represente menos de un 10% de la clase de activos. Bueno, hace unos años era algo muy sencillo, claro. Por eso entiendo este punto de vista, ya solo el Bitcoin, o el 99.5% de lo que era aquel entonces los activos digitales. Y bueno, uno invertía en el Bitcoin y listo. Ahora, si se toma el peso en la capitalización de los activos digitales del Bitcoin, representa solo un 40% en promedio, y la mayor parte del valor que se generó en otros sectores, finanzas descentralizadas, el sector de los dApps, de las criptomonedas estables, stablecoins, con lo cual, si uno se queda con el Bitcoin, se le va a escapar todo el crecimiento, toda la oportunidad bueno, que están fuera del Bitcoin. Vale, entonces, mirando el gráfico este de la derecha y viendo el gráfico anterior de la caída de la capitalización de Bitcoin, ¿no?, a lo largo de su historia, y habiendo vivido un poquito parte de esa historia, yo creo que podemos decir que esta clase, que esto yo lo creo que ya creo que el mundo de los activos digitales ya se le puede denominar una clase de activos real, ¿vale? Yo creo que aunque estemos dentro del mundo de los alternativos, ya esto ya es una clase de activos. Entonces, obviamente, mirando el gráfico este que tienes en pantalla a la derecha, vemos que ya no solo es Bitcoin o lo que mucha gente puede conocer, Ethereum, Ripple, algunas otras criptomonedas, sino que es un ecosistema que ha crecido muchísimo y continúa creciendo y cambiando muchas industrias poco a poco. Entonces, Yanis, ¿puedes elaborar? Porque yo sé que hay muchas, no solamente sectores dentro de esta clase de activos, pero también hay estrategias de inversión. ¿Puedes elaborar un poquito este tema? Sí. El asunto es que es ahora se refiere al sector de los activos digitales. Hay todo un ecosistema que se desarrolló muy complejo, interesante, de mucho potencial, pero muy complejo. Empezamos a la izquierda con las criptomonedas, el Bitcoin, Litecoin, etc. Después tuvimos el desarrollo enorme de del Ethereum y de los contratos inteligentes con Solana, Avalanche y el DeFi. Y la verdad es que a la hora de invertir, para un inversor, es muy complejo tener que estudiar cuáles son las ventajas del uno y del otro a nivel de la tecnología,
es muy complejo y es difícil saber si uno tiene que tener un sobrepeso en finanzas descentralizadas, contratos inteligentes. Ahora tenemos también el sector de las monedas estables que permiten también implementar nuevas estrategias de renta fija, por ejemplo, que no era el caso hace 5 años, y el metaverso y NFTs, etc. Todo eso se desarrolló y hizo que, bueno, tenemos un ecosistema mucho más complejo, de más potencial, y también cuando se habla del metaverso, hay varias maneras para invertir en el metaverso. Se puede invertir en una criptomoneda del metaverso, pero también directamente en un NFT o comprarse un terreno virtual o alquilarlo a lo mejor. Entonces, estamos contemplando muchas posibilidades de inversiones y en un ecosistema cada vez más complejo, de más potencial, pero más complejo, y tampoco todavía no se consideró eh, la oportunidad de invertir en sectores, los sectores privados, donde son sectores donde entraron más de 65 billones de dólares, cuya esperanza de rentabilidad es mayor. Claro, es de poco liquidez, pero los mayores éxitos de estos últimos años, por ejemplo, Sorare en el sector del juego, son como juegos Paninis, pero con NFTs y tecnología blockchain, o también Solana, son proyectos de early stage que bueno, empezaron con un valor de algunos millones de dólares y llegaron a tener un valor de 4 o 5 billones de dólares para Solare y más de 80 billones para Solana. O sea, una creación de valor enorme, con lo cual es imprescindible también tener una participación en esos sectores que, claro, no son difíciles de acceso porque no cotizan, no hay liquidez, hay que invertir, no hay acceso. Y la única manera de hacerlo es elegir equipos especializados que van a buscar estas oportunidades, van a estudiar la tecnología y apostar para tener una rentabilidad para cada proyecto de más de 100. Y claro, vamos a tener fracasos, pero en promedio es donde la rentabilidad va a ser la más importante, pero con dificultades de acceso y también el inconveniente de tener poca liquidez. Para concluir, nosotros pensamos en Block Asset Management que es imprescindible poder tener una exposición en este tipo de estrategia de capital privado. Nosotros tenemos entre el 20 y el 30% dependiendo del ciclo de mercado invertido en este sector. Por otra parte, mantenemos una liquidez aceptable para los inversores mensual, porque pensamos que no hay que agregar una capa de riesgo innecesaria, un riesgo de liquidez a una clase de activos que ya tiene un nivel de riesgo más elevado. Sí, Gianni, respecto al tema de los fondos estos de capital riesgo, de private equity, venture capital, obviamente son fondos como el mundo tradicional, ¿no?, del venture capital y private equity, al final estamos hablando de lo mismo, que suelen tener, aparte de los mínimos muy elevados, aparte suelen tener una liquidez, pues eso, que suele ser 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se arregla? ¿Cómo lo arregláis vosotros o nosotros? Vamos, más que nada, si se lo puedes explicar un poquito a la audiencia, a ver cómo, claro, tener exposición a estos fondos fantástico, ¿no? Pero a través de inversión directa, aparte de la inversión mínima, que es muy elevada, son esos plazos de liquidez que pueden ser exagerados para un inversor mediano, ¿no? Sí, hay que implementar una estrategia diversificada, teniendo una participación, exposición. Lo que hacemos nosotros con nuestro fondo de fondos, tenemos una diversificación en estas estrategias y también tenemos términos de liquidez que nos permiten, bueno, tener esta participación
bueno, el inconveniente de la poca liquidez o de tener su dinero, no voy a hablar, no voy a decir congelado, pero bueno, bloqueado un año, que es que para la mayor parte de los inversores es algo que, no, que es inaceptable. Entonces, resumiendo esta última parte, hemos dicho que no solamente Bitcoin, que Bitcoin en su día fue la moneda a tener. Hoy en día, obviamente, la industria o el ecosistema ha crecido muchísimo. Entonces, ya ahora podemos decir que hay muchos subsectores dentro de esta clase de activos, ¿no? Pero claro, también lo que mucha gente ve es que cuando dicen las criptos suben o bajan, todo sube y todo baja, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido asignar a sectores, ¿cómo lo diríamos? A diferentes sectores, lo que tú mencionabas, DeFi, staking, metaverso, Web3, NFTs, etcétera? ¿Tiene sentido hacer una diversificación en todas esas estrategias? Eh, bueno, para saber, hicimos un estudio y usamos como, bueno, para aproximar el resultado de una estrategia diversificada, usamos el fondo Blockchain Strategies Fund y lo comparamos con el Bitcoin para ver cuál era el comportamiento y la correlación. Y nos dimos cuenta de que, bueno, una estrategia diversificada, o sea, diversificada porque se puede invertir en empresas que no cotizan, porque se puede invertir en estrategias de renta fija en todos los sectores. Este tipo de diversificación permite tener una correlación entre el 0,5 y el 0,8. O sea, no tenemos una correlación del 1, tiene sentido, o sea, tenemos beneficios cuando invertimos en estrategias diversificadas en comparación de una inversión en una estrategia de participación con el Bitcoin. Bueno, claramente subió la correlación estos últimos meses, este año, pero sigue siendo interesante en un contexto de cartera invertir en una estrategia diversificada más que simplemente un Bitcoin, porque vamos a tener una correlación menor. Vale, entonces, esa estrategia o esa diversificación, ¿cómo se logra? ¿Cómo puedes, en Block Asset Management, y si puedes explicarle a la audiencia cómo conseguimos lograr esa diversificación en nuestro fondo? Bueno, hay varios métodos, no es que haya una solución, pero en nuestra opinión, la mejor manera de implementarla es empezar con las herramientas que tenemos hoy en día, o sea, con el desarrollo del DeFi y de todos esos nuevos sectores, se pueden implementar estrategias de renta fija, se pueden implementar estrategias que apuntan a invertir en sectores que todavía no cotizan y claro, esta clase de activos sigue siendo un espacio donde hay muchas diferencias de rentabilidad entre los fondos, con lo cual se puede generar alfa y si se seleccionan bueno, los mejores fondos que nosotros consideramos en cada tipo de, en su estrategia, y bueno, vamos a generar una rentabilidad diferencial importante. Con lo cual empezamos con una diversificación entre, bueno, estrategias renta fija, trading, PEVC, bueno, 4 grandes estrategias, más la parte cash, y después se diversifica, bueno, entre los varios mercados, los varios sectores del espacio, DeFi, contratos inteligentes, etc. Se pueden invertir, por ejemplo, en contratos inteligentes a través de fondos que van a comprar el token, pero también se puede invertir en capital privado en un proyecto early stage temprano. Vale, entonces, Gianni, respecto a este tipo de allocation que vemos aquí en pantalla ahora, en Block Asset Management, una de las cosas, obviamente a lo largo de los años hay muchas de esas cosas que están surgiendo. Cuando lanzamos el fondo no existían los NFTs, ¿vale? No existía
O sea, el DeFi no era lo que es hoy en día. Había muchísimas cosas, el Web3 prácticamente ni existía, o la implementación del mundo del gaming en todo este ecosistema nuevo de blockchain. Obviamente todo eso está evolucionando y yo veo, yo entiendo, y es una de las cosas que hay que transmitir, que me gustaría transmitir también a la audiencia, es que esto es algo que se realiza con una gestión activa, porque hoy tenemos este tipo de estrategias y subestrategias y mañana surgirá una nueva, que a lo mejor es como teníamos una pregunta en un webinar que hemos hecho antes sobre real estate, la tokenización de real estate, ¿no? Pues a lo mejor eso se convertirá en una nueva subestrategia dentro de este ecosistema. Entonces, claro, hay que gestionar esto activamente. ¿Cómo se puedes explicar un poquito a la gente, a las personas que tenemos aquí hoy, cómo gestionamos el fondo de manera activa, cómo funciona el... Porque claro, esto es una foto aproximada, no es una cosa que se deja así y es algo que está siempre igual. O sea, hay una gestión activa. Si puedes elaborar un poquito en ese tema. Sí, tenemos una alocación de largo plazo, una diversificación de largo plazo, y después tenemos sobrepesos o no para cada estrategia, grande estrategia, dependiendo del entorno de mercado. O sea, este año hemos aumentado el peso de la estrategia renta fija, hemos reducido el peso de la estrategia de PEVC, o sea, de empresas, de proyectos más arriesgados, vamos a decir, y hemos aumentado el peso de los gestores que tienen una gestión muy activa, porque pueden hacer una diferencia, generar una diferencia. Hace 2 años no teníamos casi, bueno, teníamos una exposición, una inversión en renta fija casi inexistente porque era un ciclo alcista y queríamos tener participación y tuvimos una rentabilidad mucho mayor a la del Bitcoin. Este año reflejamos en nuestros pesos, en la alocación táctica, el hecho de que es un mercado complicado, bajista, pero no obstante queremos mantener el perfil de participación que ofrecemos a los inversores, porque no somos un fondo de trading o un fondo que va a hacer previsiones para decidir cuándo es el punto bajo del mercado o el punto alto, no se sabe. Lo que queremos ofrecer a los inversores es una diversificación, una participación y hacerlo, bueno, sin que esos inversores incurran riesgos de tipo Celsius o de tipo Terra Luna, que nosotros pasamos el stress test este año. Bueno, por eso la diversificación es muy importante, tenemos una gestión activa, pero no somos un fondo flexible, queremos ofrecer una participación en toda la clase de activos. Vale. Y ahora entrando un poquito en lo que muchos de los asistentes querrán escuchar, ¿no? Porque obviamente como asesores o incluso inversores particulares tendrán sus clientes o ellos mismos tendrán inversiones y uno puede tener un perfil conservador, equilibrado, agresivo, ¿no? Y mirando un poquito la famosa cartera equilibrada de un portfolio de inversión. La 60-40. Sí, volviendo un poquito pues eso, a esa cartera de 60-40, 60 renta variable, 40 renta fija. ¿Qué crees tú que un asesor o incluso un individuo que tenga ese perfil de inversor, y ya sabemos que esto no es asesoramiento financiero, lo digo porque que dejar constancia del tema, ¿qué crees tú qué asignación debería tener un asesor o un inversor directo para tener en su cartera equilibrada y qué porcentaje? El porcentaje ya dependerá de cada uno, pero bueno, más o menos, ¿cómo lo ves tú ese tema para asignar una parte de un portfolio a los activos digitales? Bueno, primero es el asesor financiero que tiene que conocer el perfil de riesgo que corresponde en el perfil de su cliente. Ahora, también hicimos otro análisis y, bueno, quisimos ver si, bueno, a la hora de qué pasa si
agregamos un 5% en una estrategia diversificada. Bueno, usamos Blockchain Strategies Fund como para aproximar la rentabilidad de una estrategia diversificada y para ver un poco cómo se comparaba con la alocación tradicional 60-40. Y en naranja se ve la curva de la cartera con la diversificación, con un 5% de diversificación en una estrategia diversificada en activos digitales. Y a pesar de que, claro, no es el mejor momento para mostrar una rentabilidad, claro, que si tocamos el fondo en este ciclo bajista, a pesar de eso, bueno, se nota que la rentabilidad anualizada desde el fin del 2017 es casi un punto, un punto por año más elevado que para una cartera 60-40. Claro, hay un nivel de volatilidad un poco más importante, el 11,9, es más, claro, un 0, bueno, entonces es 0,7% de más, pero se nota que para un inversor que quiere tener una rentabilidad un poco más importante, es aceptable el nivel de volatilidad un poco más elevado, ya que la rentabilidad anualizada es bastante más importante y si tuviéramos que a lo mejor que mostrar el resultado de esta comparación, lo voy a decir, el próximo año, dentro de un año con un mercado alcista, el diferencial sería más que un por ciento, sería 2, 3 o 4%. Perfecto, Yanis. Pues bueno, yo creo que este resumen, así es lo que te iba a decir, si nos podías hacer un poquito un overview, un resumen, ¿no? de los puntos clave que has sacado. Gracias, Manuel. A nivel personal, leí tantas veces sobre bueno, artículos que decían que había que invertir en el Bitcoin para protegerse del riesgo de caída de las acciones, que si hay a lo mejor una o dos cosas que me gustaría acordarme es que tiene sentido invertir en activos digitales, pero no contra acciones, sino en una alocación como diversificación de sus inversiones alternativas y también que la diversificación en los varios sectores de esta clase de activos, en las varias estrategias, es muy importante y trae muchos beneficios y probablemente es la manera más inteligente de invertir en este sector que sigue siendo un sector de mucha volatilidad, de mucho riesgo. Hay mucho riesgo que no se mencionó hoy, pero riesgos operativos, el riesgo de perder sus activos, de hackeo, de invertir en algo que va a desaparecer, con lo cual queremos participar en el potencial de esta clase de activos, pero reduciendo los riesgos con la diversificación y con el beneficio de poder hacerlo, bueno, con un perfil de riesgo que corresponde con cada uno, pero va a ser un porcentaje mínimo o más elevado, pero en la alocación de las inversiones alternativas. Perfecto. Pues Yanis, muchísimas gracias por compartir tu punto de vista de una manera tan ilustrativa. Yo creo que hemos dado un poquito una visión general, ¿no? de dónde estamos, de cómo los activos digitales pueden entrar dentro de una cartera de inversión. Seguro que en la audiencia tenemos gente que tiene, pues eso, habrá gente que sepa mucho, gente que sepa poco, habrá algunos que han tomado ya posiciones, que tendrán Bitcoin, que tendrán Ethereum, que habrán invertido en algún fondo, que habrán invertido en nuestro fondo. Pero yo creo que cualquiera que sea el nivel, quieren desde aquí transmitirles que estamos a su disposición desde el equipo de Block Asset Management para aclarar dudas, educar en lo que podamos, ¿vale? O sea, en nuestro aprendizaje, que siempre es algo continuo.
Y lo único que yo creo que realmente lo que ofrecemos nosotros es, aparte de esa diversificación que Yanis ha estado comentando a lo largo de su ponencia, es el trabajo de análisis y de due diligence, ¿no? De profundidad, la profundidad con la que entramos con los análisis en los fondos donde invertimos. Yo creo que eso es nuestra estrellita, ¿no? Nuestra banderita que llevamos ahí. Y bueno, cualquier cosa, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Si no tienen nuestros contactos, nos pueden escribir un email a info@blockassetmanagement.com o pueden visitar la web también, blockassetmanagement.com. Muchísimas gracias por su tiempo y cualquier cosa a su disposición quedamos. Gracias, Yanis, y gracias a todos.